Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero hablarles de uno de los teoremas con mayor relevancia, más importantes, básicos, elementales de lo que es la teoría de integración, que es el teorema de la convergencia monótona de Lebesgue, ¿sale? Quiero nada más explicar a grandes rasgos qué dice y por qué es tan importante este teorema para nuestra teoría que estamos haciendo de la integración, ¿sale? A ver, solo quiero que recuerden básicamente cuál es la diferencia entre la integral de Riemann y lo que es la integral de Lebesgue. Básicamente, lo que hace Riemann para construir su integral es aproximar una función por funciones escalonadas. La aproxima por una función escalonada por dentro y una función escalonada por fuera, y dice que la función va a ser Riemann integrable, ¿sale? Si para cualquier distancia que tú me des, para cualquier epsilon que tú me des, existen dos funciones escalonadas, una por arriba y una por abajo, de tal manera que ensandwichen a la función y que la diferencia entre esas áreas se pueda hacer tan pequeña como tú quieras. Pero a grandes rasgos es eso, es aproximar una función por funciones escalonadas, ¿sale? Ahora, ¿de qué se da cuenta Lebesgue? Pues de que hay funciones que queremos integrar y que sería como natural más o menos definir su integral, pero que estas funciones no son aproximables por funciones escalonadas. Por ejemplo, la función de Dirichlet, justamente, es una función que intuitivamente su integral tendría que ser cero, pero esto no puede, o no es compatible con la noción en que este Riemann está viendo su integral, ¿sale? ¿Y dónde está el problema o dónde está el defecto de la integral de Riemann? Pues básicamente en que no se está agarrando los mejores aproximadores, ¿sale? Es decir, Lebesgue lo que hace es generalizar el concepto de función escalonada. Recuerden, básicamente, ¿qué es una función escalonada? Para que se acuerden, una función escalonada es una función de este estilo. Es una función que es una suma infinita de alfas is, ¿sale? De donde estos son reales, por características de intervalos is, ¿no? Donde esta cosa es una partición y bla, 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 ¿sale? Pero a grandes rasgos, una función escalonada se ve de esta manera. Ahora, ¿qué hace este Lebesgue? ¿Sale? O Cara-Teodori, porque pues los dos son como los padres, pues básicamente lo que hacen es generalizar el concepto de este tipo de funciones por unas funciones que se llaman funciones simples. Las funciones simples van a jugar el papel de las funciones escalonadas, o van a jugar el papel que las funciones escalonadas, porque las funciones escalonadas jugaban en la integral de Riemann, ¿sale? Las funciones simples son funciones que se escriben de esta manera. Es bastante parecido, pero tiene una diferencia muy sutil. Igual es una suma de alfacis por características, pero aquí van a ser ais. ¿Donde quiénes son estos? Estos ya no necesariamente son intervalos. Es una familia de conjuntos más grandes, ¿sale? Es una familia de conjuntos que cumplen ciertas propiedades. Estos conjuntos se llaman medibles, ¿sale? Es decir, que pertenecen a la sigma álgebra, ¿ok? Básicamente es eso lo que está cambiando. Yo estoy cambiando mis aproximadores, ¿sale? Y bueno, cuando uno define qué es una función medible, ¿sale? Básicamente uno dice, una función medible, una función es medible, sí y solo si la imagen inversa de cualquier medible es medible, ¿sale? Bueno, pero ¿por qué uno define ese concepto de función medible? Recuerden que una función medible, a grandes rasgos, es una función susceptible a ser integrable, ¿sale? Entonces, uno define una función medible de esa manera porque justamente ese tipo de funciones van a cumplir la siguiente característica. Y esta es una caracterización, de hecho. A ver, que es uno de los lemas más importantes que ustedes tienen que comprender antes de entrarle a este teorema, que es el lema básico de aproximación. Hay dos de estos, una para funciones positivas y una para funciones que pueden tomar valores positivos y negativos, pero me voy a centrar primero en este lema básico de aproximación, que digamos que es el precedente al teorema de la convergencia monótona de Lebesgue. ¿Qué dice el teorema básico de aproximación? Pues dice básicamente que esta familia de funciones, en efecto, te van a aproximar a cualquier función medible. De hecho, uno puede caracterizar a las funciones medibles justamente por funciones que cumplen esta propiedad. Ahí les va. Si tienes una función medible no negativa, ¿sale? X, S, mu. Entonces, existe una sucesión
de funciones simples, no negativas. Esto lo denoto así, Sx mu, de tal manera que cumplen las siguientes características, tales que uno es que, en efecto, estas cosas de verdad te aproximen a la función, la van a aproximar puntualmente, Sn converge a F puntualmente. Y la segunda condición es también bastante interesante, te la aproximan por adentro y lo hacen de una forma monótona creciente, es decir, o monótona no decreciente. Es decir, obviamente las funciones son positivas, son monótonas y te la aproximan, Sn es menor que Sn más 1, y te la aproximan por adentro, ¿sale? Este es el teorema básico de aproximación. Y realmente es muy fácil mostrar que, de hecho, es un sí, solo sí, ¿sale? Si esto pasa, justamente las funciones medibles son estables bajo procesos límites. Entonces, en efecto, la función también sería de esta forma, ¿sale? Entonces, una función es medible, si justamente una función es medible positiva, si justamente se deja aproximar por este tipo de familia de funciones, ¿sale? Ahora, algo que es bien importante en el análisis es lo siguiente. Si tú defines una propiedad, ¿sale? Para una familia adecuada, es decir, una familia de aproximadores, te gustaría siempre poder heredar esa propiedad que defines acá a la función que aproxima, ¿sale? Es decir, si las Sns tuvieran ciertas propiedades y la f es la función límite de estas funciones, te gustaría que f heredara ciertas propiedades de las funciones que la aproximan. En este caso, como les digo, ustedes primero trabajan con funciones simples y para una función simple es súper fácil y es súper natural definirle el concepto de integral. ¿Cómo definirías el concepto de integral para una función simple? O más bien, ¿cómo se define? Pues de la siguiente manera, es bastante obvio, ¿sale? ¿Cómo defines la integral de s con respecto a mu? Pues es de la siguiente forma, pues simplemente estos juegan el papel de lo que se alza la función y esto es la base donde se está alzando la función. Entonces es tal cual como una suma como de rectángulos, bueno, generalizados porque la base ya no son intervalos, ya son cualquier conjunto de la sigma álgebra, sea lo que signifique eso. Entonces, esto es alfa i por la medida de los a's, ¿sale? Es decir, es muy fácil definir el concepto integral para este tipo de funciones, ¿sale? Entonces, si para estas funciones es muy fácil definir el concepto integral y tú me estás diciendo que toda función medible es el límite de aquellas, pues entonces te gustaría que justamente la integral también fuera estable bajo procesos límites, ¿no? O sea, justamente uno hace toda la teoría para que este tipo de cosas pasen, ¿sale? Cosa que no tiene la integral de Riemann, es decir, tú quisieras que pasara esto, que la integral de la función límite, la función que aproxima, se pudiera calcular como el límite de las integrales de las aproximadoras, donde es muy fácil calcular la integral de las aproximadoras, ¿no? Es muy, muy fácil, ¿sale? Básicamente, esto que estoy escribiendo aquí, esto es el teorema de la convergencia monótona. Te dice que en efecto tu integral sí está bien hecha, o sea, sí la construiste de un modo adecuado, de tal manera que estas propiedades sí se van a respetar con este nuevo concepto de integral, cosa que no se respetaba o no necesariamente se respetaba con la integral de Riemann. Eso es lo que la hace tan diferente a la integral de Riemann. Parece que son muy parecidas, pero no. Justamente la integral de Lebesgue sí es estable bajo procesos límites, cosa que no tiene la integral de Riemann. Ok, entonces, básicamente, esto es justamente lo que dice el teorema de la convergencia monótona. Lo dice, esta es una primera versión, bueno, de hecho, esto es una segunda versión, ¿sale? Hay una versión que es un poco más general, pero básicamente dice esto, dice que si tienes una función medible positiva y tienes una sucesión, ¿sale? De tal manera, aquí el teorema generaliza un poco más, es un poco más general que este, no tiene por qué ser simple, simplemente con que sean medibles positivas, que cumplan esas dos características, se va a cumplir esta condición. Básicamente es lo que te dice. Si quieres, te lo enuncio o te lo pongo bien para que lo veas, por si nunca lo has visto. Esto es tal cual lo que dice el teorema de la convergencia monótona. Sea Fn una sucesión de funciones medibles no negativas, de tal manera que aproximen puntualmente a una función f, ¿sale? Y que esta sucesión sea una sucesión monótona creciente, entonces la integral de la función límite es el límite de las funciones integradoras, ¿sale? En ese sentido, la integral de Lebesgue pues simplemente es el límite
de las aproximadoras, el límite de las integrales de las aproximadoras. Así es como uno la podría definir desde un principio y hacer toda la teoría que uno hace, ¿sale? Bueno, en un siguiente video les explico cómo se demuestra este teorema, ¿sale? Lo voy a hacer despacito, lo voy a hacer en 3 partes, pero bueno, eso ya será para después. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan entendido qué dice el teorema de la convergencia monótona y nos vemos en un siguiente video. Cuídense.